Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre el cartón político en México, en América Latina, con un extraordinario conocedor del tema, Rafael Barajas el Fisgón. Rafael estudió arquitectura, aunque luego huyó del ejercicio de la práctica profesional. Trabaja en distintos medios de comunicación, muy especialmente en el periódico La Jornada y en varias revistas satíricas. Es ilustrador de libros para niños y también ha hecho una gran cantidad de producción editorial sobre el cómic, el neoliberalismo, la crítica al capitalismo, entre otras muchas cosas. Es pues un látigo del orden existente. ¿Qué más quisiera yo? Muchas gracias por el espacio, Luis, y eres demasiado generoso. No. Ahora vamos a ver por qué no lo soy. Sí. Tú te autodefiniste a ti mismo como el Fisgón. ¿Por qué? Mira, yo originalmente me firmaba de otra manera. La tradición de usar seudónimos en la caricatura mexicana, en la caricatura en general, es muy vieja. Yo originalmente me firmaba como Cuentagotas, porque así me salían las ideas, a cuentagotas. Y sin embargo yo empecé a trabajar en el 1+1 y me pidieron que hiciera una historieta. Yo hice un personaje que era un metiche, le puse como seudónimo el Fisgón, y la gente del taller de fotomecánica, que es donde yo trabajaba, me empezó a decir Fisgón a mí. Y me di cuenta que era un buen apodo para un caricaturista, porque un fisgón no es solamente un metiche, no es solamente un curioso impertinente, no es solamente un voyeur, sino que en español clásico un fisgón es también aquel que se burla de los demás. Entonces eso es lo que define la profesión. Es un impertinente, un curioso impertinente, un metiche y alguien que se burla de los demás. Entonces me quedé el seudónimo. Esa es tu especialidad, burlarte de los demás, pero sobre todo de los políticos. Pues sí. No los perdonas. No, mira, yo sigo creyendo en una máxima que se manejaba mucho en el siglo XIX, que es que el miedo al ridículo corrige conductas. Entonces, a partir de esa lógica, pues yo sigo creyendo que la caricatura tiene una razón de ser. Y la caricatura con mucha frecuencia expresa sentimientos populares. Es una forma, es un espacio que le da la voz a sectores amplios de la población. Fíjate, además la caricatura es un género muy irracional. En México, bueno, es irracional como forma de humor, porque el humor tiene algo de irracional. Es irracional como forma artística, pero en México es muy irracional porque además trata sobre los políticos mexicanos, que son totalmente irracionales, que hacen cosas totalmente locas. Ve, por ejemplo, el caso de los exgobernadores, muchos del PRI, algunos del PAN, que ahorita están metiendo a la cárcel, pero por racimos, ¿no? Es decir, aquí hay un problema, se podrían haber ahorrado todo el proceso en vez de hacerles campaña para que fueran gobernadores y hacerlos gobernadores y después defenderlos durante 6 años, entregárselos directamente al Interpol y el país se ahorraría muchas vergüenzas, ¿no? Tu caricatura, Fisgón, no es solamente una denuncia política. Hay una pretensión, en el mejor sentido de la palabra, moralizante, pero también de educador político. Yo creo que esto se debe a que esto no es privativo de mi trabajo, yo creo que esto es privativo del género, esto tiene que ver con el género. Y lo decía Gombrich en un escrito, es decir, la caricatura es, entre otras cosas, una herramienta didáctica, porque tiene la capacidad de hacer concretas imágenes abstractas. Entonces es muy distinto decir el régimen se va a caer, que poner al régimen cayéndose. Es decir, en el momento en que la gente lo visualiza, ahí ocurre algo interno en el lector, y a partir de ese momento empiezan a ocurrir cosas, se vuelven posibles muchas cosas. Es una suerte de transición o de herramienta de transición entre el pensamiento abstracto y el pensamiento concreto y el quehacer político. Y esto se da desde principios, desde que nace el género. En el siglo XVIII, bueno, y de hecho, si tú revisas la historia de la humanidad, la historia de la humanidad en los últimos 250 años, vamos a ver que casi siempre en todo movimiento importante juega un papel importante el arte y sobre todo la gráfica satírica.
En la Revolución, por ejemplo, se suele olvidar que uno de los primeros caricaturistas norteamericanos fue uno de los autores de, de las primeras caricaturas norteamericanas, fue el propio Benjamin Franklin, ¿no? En la Revolución Francesa, los periódicos con caricaturas jugaron un papel muy importante. Y lo mismo ocurre en la Primavera de los Pueblos, y lo mismo ocurre en la Revolución Socialista, y lo mismo ocurre en todos estos procesos. La caricatura, ¿no acaso tenía más sentido cuando era muy difícil la reproducción de las imágenes, el trasladar la fotografía, por ejemplo, al periódico de papel? Mira, yo creo que hasta ahorita es un género que no ha perdido vigencia, porque es un género, con mucha frecuencia, es un género que se convierte en el reflejo de la gente. Es decir, la gente necesita tener imágenes que le permitan concretar las cosas. Si bien la expresión más eficaz de esto en el siglo XVIII eran las caricaturas hechas en grabado, en cobre, hoy en día lo son los memes. Es decir, ocurre un evento político ahí complicado o risible, o que es motivo de burla, y la gente inmediatamente empieza a sacar memes, y eso se reproduce por todas partes. Forman un poco parte del sistema nervioso de la sociedad. Ustedes resumen en unos trazos, en una imagen, lo que a quienes escribimos nos cuestan 750, 800 palabras. No es así. A veces me gustaría poder escribir, es decir, para definir bien una situación me gustaría poder tener las 750 palabras, ¿no? Y claro, todo depende de, es decir, se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pero esto no es así. Hay muchas imágenes que no valen nada y de repente hay 1000 palabras que son maravillosas, ¿no? Y que te ayudan a definir una situación, a crear conciencia, etcétera. Lo que sí creo yo es que la caricatura sigue siendo una herramienta importante dentro de lo que son los procesos de divulgación y de formación política. Te digo por eso, porque son y lo son una herramienta porque didáctica. en, por ejemplo, sociedades como la mexicana o algunas de las sociedades latinoamericanas hay un problema de alfabetismo y de lectura de libros. ¿Esa sería la razón? No, creo que son dos razones. Esa es una de las razones. De hecho, es sabido que en México, en la década de los 60s y los 70s, una parte importante de la educación política de varias generaciones de mexicanos la hizo Eduardo del Río Ríos, con sus libros didácticos y con sus historietas didácticas. La explicación, ¿no?, del pensamiento de Marx, del Che, de Marx para el comunismo, etcétera, etcétera. Así es. No, y también la divulgación de otros temas, ¿no? Desde qué es el PRI, como la historia, trabajo sobre historia de México, etcétera. Pero hay otra cosa que ocurre también en estos tiempos que sigue siendo importante, que como es un género de síntesis, es decir, la caricatura también se convierte en un género necesario de análisis, en un género importante dentro del análisis, dentro, digamos, del paquete de análisis que ofrecen los medios, ya sean los medios impresos o los medios electrónicos. La gente busca las cosas que sean sintéticas, las cosas que te den mucha información en poco tiempo. Y ahí es donde los problemas del analfabetismo se encuentran con McLuhan, con las lógicas de McLuhan, ¿no? Entonces, la caricatura cubre estos dos aspectos. Rafael, ¿cómo es que tú te acercas a la caricatura, al cartón político? ¿Comienzas a hacerlo? Yo creo que todos los caricaturistas de mi generación, y creo que no hay excepciones. Tú tienes 61 años. Yo tengo de edad. 61 años de edad. Todos los caricaturistas de mi generación empezamos a hacer caricaturas por culpa de Ríos, porque encontramos en Eduardo del Río Ríos a un periodista que no era cínico, que informaba, al que le podías creer, que te informaba con honestidad y que te decía cosas que tenían que ver con tu realidad, ¿no? Entonces, sí culpamos mucho a Ríos de eso, y también somos en gran medida herederos del movimiento estudiantil de 1968. Nos pareció sumamente injusto lo que ocurrió en aquel 2 de octubre, nos pareció siniestro lo que ocurrió el 10 de junio de 1971, y encontramos que una forma, digamos, de protesta, una forma de rebelarnos contra todo eso era hacer periodismo,
y concretamente hacer caricatura. Y creo que en eso estamos con toda una generación de periodistas, no estamos solos, hubo toda una generación de periodistas que decidió meterse a la prensa y cambiar las lógicas dominantes de aquella prensa, que era al final de cuentas una prensa proestatal, totalmente vertical y muy autoritaria. Pero ustedes se dan licencias que no se permiten en otros géneros. Mira, yo creo que en México este periodismo, digamos, que rompe con el periodismo tradicional, se da muchas licencias en general. Ahora bien, yo también creo que la caricatura política es un género que está hecho para que nos tomemos licencias, ¿no? Y está hecho, y esas licencias nos las podemos tomar justamente porque es un género que linda con el humor, que linda con las lógicas con el humor, que linda con las lógicas de lo que es la creatividad artística, y en ese sentido pues podemos hacer muchas cosas. Mira, no hay que olvidar nunca que cuando a Daumier lo meten a la cárcel, no lo meten a la cárcel por agredir al rey o por agredir al rey ciudadano que era Luis XVIII, ¿no? Sino que lo meten a la cárcel por loco, porque justamente esa es una de las cosas que puede hacer la caricatura, es linda con los límites de lo irracional, y por eso también puede escapar la censura. ¿Son la punta de lanza de la libertad de expresión? Pues yo no sé si lo seamos ahorita, pero yo creo que ahorita la punta de lanza de la libertad de expresión está más bien en las redes sociales, pero durante mucho tiempo sí fue la caricatura en diversas sociedades la punta de lanza de la sociedad, la punta de lanza de la libertad de expresión, porque la caricatura podía decir o podía insinuar cosas que otros géneros no podían decir. Por ejemplo, si tú revisas la historia de la prensa durante el franquismo, te vas a dar cuenta que uno de los pocos espacios en los que la libertad de expresión se pudo abrir de manera más o menos consistente, uno de los pocos espacios que burlaron la censura de manera sistemática, uno de los pocos géneros que encontró las formas de evadir los dictados del poder, eran los espacios de la caricatura. ¿Y dirías que eso también sucedió con las dictaduras latinoamericanas? Por supuesto que sí. Lo puedes ver, por ejemplo, en el trabajo de Jaguar, lo puedes ver incluso, por ejemplo, con el trabajo de los de caricaturistas, sobre todo brasileños, Ciraldo, Jaguar, lo puedes ver también en el trabajo de incluso que realizó aquí Palomo, un caricaturista chileno, que hacía una crítica sistemática del régimen de Pinochet en el Cuarto Reich, sobre todo muy en los inicios de su trabajo, ¿no? ¿Te parece, Fisgón, si vamos a una pequeña pausa? Sí. Y a ustedes, amigos y amigas, los invitamos a que continúen con nosotros en este cruce de palabras. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con Rafael Barajas Fisgón. Él ha sido objeto de múltiples reconocimientos, es Premio Nacional del Periodismo, obtuvo la beca Guggenheim, y mejor nos paramos aquí porque si no nos vamos a consumir el tiempo que nos falta con todo este recuento. Rafael, en tu último libro haces una retrospectiva y un análisis de lo que consideras los ciclos revolucionarios contra revolucionarios. ¿Por qué meterte en un tema, digamos, tan complejo desde el punto de vista de la teoría política? Mira, yo creo que todos los que hacemos libros los hacemos porque de repente sentimos que hay temas que no están siendo tratados y nos ponemos a estudiarlos, y ya que te los puedes explicar a ti mismo, crees que los puedes explicar a los demás, ¿no? Esa es la historia de todos mis libros, ¿no? Entonces, básicamente esto, el libro que acaba de salir es un libro que de hecho tiene 3 títulos. El título principal es Manual Urgente para Construir Otro Mundo, un subtítulo es Ciclos Revolucionarios, Ciclos Contrarrevolucionarios, y el otro subtítulo es Entre Lord Voldemort y Donald Trump. Y es en realidad una reflexión acerca de lo que está ocurriendo con el mundo, o de lo que ha ocurrido con el planeta en los últimos 250 años. Y el libro parte de una tesis muy sencilla, que es que a lo largo de la historia, es una vieja tesis marxista, que es que a lo largo de la historia
se han alternado como en un movimiento pendular periodos en los que los pueblos se organizan y luchan por básicamente dos cosas, que son los recursos naturales y el trabajo, y hay periodos en los que las élites desorganizan a los pueblos o en los que los pueblos están desorganizados y las élites les arrebatan propiedad sobre los recursos naturales y derechos sobre el trabajo. Entonces, los ciclos, los periodos en los que los pueblos se organizan son y consiguen cosas, ¿no? Son los ciclos revolucionarios, y los periodos en los que los pueblos son desorganizados y las élites les quitan cosas son los ciclos contrarrevolucionarios. Y a lo largo de los últimos años, de los últimos 250 años, hemos visto claramente que esto se ha dado de manera como muy sistemática. Entonces, tuviste, por ejemplo, un primer ciclo revolucionario muy importante, que es lo que los historiadores denominan el ciclo de las revoluciones atlánticas, que inicia con la Revolución de Independencia de Estados Unidos, continúa con la Revolución Francesa, sigue con la Revolución Haitiana, continúa con la Guerra Civil Española, continúa con las guerras de independencia de América Latina, empezando por la Guerra de Independencia de México y terminando con las guerras bolivarianas. Y a ese ciclo le sigue un ciclo donde se mezclan sí, claro, luchas claramente de clase con luchas de liberación, por supuesto, contra nacional, la colonia, etcétera, etcétera. etcétera. Sí, claro. Pero si tú te fijas, todas las guerras de independencia latinoamericanas son, al final de cuentas, guerras por los recursos naturales, por la propiedad de los recursos naturales, por la autodeterminación de los pueblos. Bueno, claro, en cada uno de estos periodos cambian los valores que están en juego, ¿no? Hay un ciclo contrarrevolucionario muy agresivo, que es el ciclo de la Restauración, que empieza en Europa en 1815 y termina en 1842, que es un ciclo, en ese periodo básicamente lo que ocurre es que las monarquías regresan al poder y se plantean que hay que regresar al viejo orden y tal, ¿no? Pero este ciclo se rompe con la llamada Primavera de los Pueblos, que empieza en 1842, donde tienes toda una serie de movimientos democráticos, sobre todo en Europa Central, ¿no? Pero también los tienes en Inglaterra, en Francia, en Italia, en todas partes. Y ese ciclo termina con el establecimiento, digamos, sobre todo de lo que son estados parlamentarios, regímenes parlamentarios o monarquías parlamentarias, regímenes monárquicos acotados por ciertas formas democráticas. Y luego viene y este periodo además se cierra, digamos, con un nuevo ciclo contrarrevolucionario en el cual las viejas élites hacen alianzas. Hay una alianza entre las monarquías y las nuevas burguesías, ¿no? Y de hecho ves que las viejas monarquías de repente se transforman en nuevos industriales. Es la historia está del gato pardo italiana. ¿Dónde ¿no? estaríamos ahora en esta concepción? Entonces, bueno, el caso es que en este proceso, rápidamente te cuento, hubo todo este periodo victoriano es un ciclo contrarrevolucionario y hay un nuevo ciclo revolucionario que es el ciclo socialista de las revoluciones obreras, que tiene sus primeros movimientos importantes en las huelgas de Chicago, que consiguen la jornada laboral de 8 horas y que tiene momentos cumbres en la Revolución Mexicana y en la Revolución Soviética. Es un ciclo que termina tiene sus últimos momentos importantes en 1937 con el triunfo, 1939, perdón, con el triunfo del Frente Popular en España y con la expropiación petrolera en México. Y hay un ciclo contrarrevolucionario muy agresivo que busca contrarrestar ese avance socialista, que es el ciclo de las contrarrevoluciones fascistas, ¿no? Que bien sabemos que pasa por Italia, Alemania, etcétera, porque amenaza con ser una contrarrevolución mundial. Luego hay un nuevo ciclo revolucionario, que es el ciclo que se da en la postguerra, que es el ciclo de los estados de bienestar y de los estados socialistas. De las revoluciones y ese ciclo termina, exacto, del ciclo de las revoluciones anticoloniales, y ese ciclo termina con el ciclo de la revolución neoliberal, de la contrarrevolución neoliberal, que es donde estamos. Esto que estamos viviendo es un proceso contrarrevolucionario muy agresivo. ¿Y cómo te explicarías entonces fenómenos como los de la revolución bolivariana, Bolivia, Ecuador, etcétera, claro, etcétera? Mira, yo creo que ese es el inicio del nuevo ciclo revolucionario. Ahora, si tú ves la historia de los ciclos revolucionarios mundiales, te vas a dar cuenta
que son procesos muy complicados, son procesos muy complejos. A veces empiezan con un pequeño movimiento aquí, a veces empiezan con una pequeña revolución local, etc. Y esas revoluciones pueden hacer crecer otras revoluciones. Lo que vimos a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, desde 1999 hasta el 2006, 2007, fue un proceso revolucionario, fue un ciclo revolucionario regional muy importante. ¿Cómo plasmar todo eso en imágenes? Bueno, justamente como no pude hacerlo, hice un texto, es un ensayo escrito. Y ahorita estoy haciendo justamente la traducción, un libro en imágenes de todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, pero ahorita, incluso en América Latina, lo que tú tienes es un ciclo local contrarrevolucionario muy agresivo, que empieza con la elección argentina, sigue con la destitución de Dilma Rousseff, continúa con, digamos, los procesos que estamos viendo en Venezuela, en Honduras, Ecuador, en Paraguay, Honduras, en Paraguay, etcétera. Los golpes blandos. Exactamente, pero, y esto tiene que ver, entre otras cosas, con la fuerza enorme que tiene el ciclo contrarrevolucionario neoliberal. Yo estoy convencido de que la contrarrevolución neoliberal es la más profunda, la más radical y la más brutal de la historia de la humanidad. Es mucho más agresiva incluso que la contrarrevolución fascista. La contrarrevolución neoliberal tiene características que la hacen única. En primer lugar, los neoliberales están haciendo una contrarrevolución, pero ellos creen que están haciendo una revolución, que están culminando con la revolución que inició justamente con la guerra de independencia de Estados Unidos, y se sienten los herederos de aquellos revolucionarios. Y es una contrarrevolución que tenía tareas muy claras. Una de ellas era regresar a las tasas de ganancia que existieron en la Belle Époque, que existieron en lo que sería la época porfiriana en México. Y si revisamos el texto de Piketty del capitalismo en el siglo XXI, veremos que esa parte ya la consiguieron, ya lograron restablecer aquellas tasas de ganancia. Y el problema es que esa contrarrevolución ahorita se encuentra ante una encrucijada muy complicada. Es decir, yo creo que es además la contrarrevolución más planificada de la historia de las contrarrevoluciones. Nunca una contrarrevolución había sido tan trabajada, había sido tan minuciosamente planificada como la contrarrevolución neoliberal. Y esto lo ves incluso porque Milton Friedman tiene un texto, ya existen textos sobre esta contrarrevolución en la década de 1970, 1960. Milton Friedman publica en los 70 un texto que se da una conferencia y lo publican como libro, un texto que se llama La contrarrevolución monetarista. ¿Y tú no crees que ya tocó fondo esa Por supuesto que ya tocó fondo. Yo creo que el modelo neoliberal no solamente ya llegó a un límite, está llevando a la humanidad a un límite atroz, al límite del exterminio. Estamos ante un régimen ecocida, es decir, están destruyendo al planeta. Nunca había habido tantas especies en extinción, nunca habíamos estado tan cerca de una catástrofe climática como ahora. Si tú revisas además la economía global, te vas a dar cuenta que hay zonas que han sido devastadas, hay sectores de la humanidad que han sido devastados, que son, digamos que, despreciables, que sobra humanidad para este proyecto. Ves procesos, oleadas migratorias que no tienen precedente en la historia, el mundo está cambiando. Entonces yo sí creo que están ante una encrucijada. O cambian el modelo, o estaremos enfrentando el exterminio de sectores vastos de la humanidad, o incluso de la humanidad. Y el modelo en sí ya hizo crisis en 2008. ¿El cartón político te sirve para denunciar esa realidad o te sirve solamente para denunciar cuestiones grotescas del mundo de la política en lo inmediato? Sirve para todo. Es decir, y yo creo que en coyunturas sirve para denunciar cuestiones graves, cuestiones grotescas, como bien dices tú, pero en otros momentos sí te sirve para tratar de exponer problemas generales, ¿no? Y yo sí creo además que, y esto tú lo sabes perfectamente bien, que el periodismo te sirve para ir haciendo digamos, un acumulado de datos que te permiten tener una visión general de las cosas, ¿no? Es decir, sí se necesita, para hacer periodismo cotidiano necesitas tener una visión general de lo que es el planeta,
¿no? Porque eso te permite reaccionar rápido, decir, bueno, esto tiene que ver con esto, y puedes resolver el cartón así, tal. Pero también el acumulado diario te permite tener una visión general del planeta. Entonces, yo creo que estamos ante una coyuntura histórica, ante una disyuntiva histórica. O el sistema cambia, y entonces se replantean las bases mismas del modelo, es decir, el modelo tiene que decir, ¿sabes qué? No podemos seguir por esta lógica porque vamos a acabar con la humanidad, vamos a acabar con el planeta, etc. O bien busca perpetuarse, y eso solo lo puede hacer mediante dos cosas, que son las guerras de rapiña y exterminio y el trabajo esclavo. Y estoy convencido de que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos implica que hay un sector de interés de Estados Unidos que le apostó a la segunda opción, es decir, van por las guerras de rapiña y de exterminio y por el trabajo esclavo. ¿Pero no lo había hecho ya también la administración Obama eso? No a estos niveles. Sin lugar a dudas, ya estaban en estas lógicas. Pero hay una característica muy importante en la administración de Trump. Son características que lo asemejan más a lo que son las lógicas del fascismo. Tenemos ya la guillotina del tiempo encima, Rafael. Si quieres resumir esta idea en 30 segundos. Sí, en las viejas lógicas del treinta y tanto se definía el fascismo como la dictadura de los sectores más radicales, más chauvinistas, más derechistas de la sociedad al servicio del capital monopólico. El régimen de Trump es la dictadura directa del capital monopólico. Sin mediaciones. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras, y ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su amable asistencia el día de hoy, y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.